Hola amigos. No olviden activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los vídeos. Disfruten viéndolos. Amigos del set apoyan las afirmaciones, Cenk Torun y Mahsine Meravet. La relación entre Cenk Torun y Mahsine Meravet, protagonistas de la serie Esaret, fue confirmada por otros empleados del set. Las acusaciones que surgieron tras bambalinas sobre la serie se hicieron aún más concretas con las declaraciones de los amigos del set. Fuentes cercanas a la serie y algunos empleados del set afirmaron que la relación entre Torun y Meravet no era solo profesional, sino también personal. Estas declaraciones revelan que la cercanía entre los actores no es solo un rumor, sino una situación que debe tenerse en cuenta. Zuleyha Hamza, una de las actrices de la serie, hizo declaraciones impactantes sobre la cercanía entre Cenk Torun y Mahsine Meravet durante el tiempo que trabajaron juntos. Hamza declaró: "Nunca había visto a los protagonistas compartir la misma habitación en el set y ser tan cercanos. Su relación era muy diferente tanto profesional como personalmente", enfatizando que su cercanía en el set era mucho mayor de lo habitual. Esta declaración reveló que las observaciones de otros actores en el set sobre la seriedad de la relación entre Torun y Meravet no eran nada comunes. Después de Zuleyha Hamza, la subdirectora Aria Cevic también hizo declaraciones similares, confirmando la relación entre Torun y Meravet. Cevic comentó: "A veces, la puerta estaba cerrada y otros empleados del set los observaban pasar tiempo juntos. Cuando entrábamos en la habitación, ambos estaban muy separados, pero nuestras observaciones definitivamente demuestran que había mucho más entre ellos", indicando que la relación vivida fuera del set excedía los límites profesionales. Esta declaración demuestra claramente que la relación en cuestión no era solo un vínculo profesional, sino un vínculo personal entre los actores. Estas declaraciones confirman las situaciones observadas por otros empleados en el rodaje de la serie y los rumores que se extendieron rápidamente en redes sociales y en la prensa. Tanto las declaraciones de Hamza como las de Cevic apuntan a hallazgos que sugieren que la relación entre Torun y Meravet no fue solo una interacción profesional, sino que tuvo un significado mucho más profundo. Esto demuestra que hubo un desarrollo paralelo a lo que dijeron las partes en el caso de divorcio. Las declaraciones de los compañeros de rodaje complicaron aún más las conversaciones sobre la relación entre Torun y Meravet. Zuleyha Hamza declaró: "El ambiente en el rodaje era realmente muy íntimo, pero creo que los límites de esta intimidad se volvieron confusos con el tiempo. En algunas escenas me di cuenta de que eran demasiado cercanos mientras los veía, lo que aumentó las sospechas de que la relación trascendía el ámbito profesional". Las palabras de Hamza constituyen una prueba especialmente importante que podría afectar el proceso de divorcio de Nevin Torun, con quien Torun está casado. Por otro lado, las declaraciones de Aria Cevic fueron aún más impactantes. Cevic dijo: "Se alojaban en la misma habitación y a veces las puertas estaban cerradas", expresando claramente la cercanía que observaban los trabajadores del set. Estas palabras demuestran que la relación no es solo una colaboración profesional, sino que ambos comparten más y su relación ha adquirido una dimensión personal. Las declaraciones de Cevic han reforzado las acusaciones en el caso de divorcio. La relación entre Torun y Meravet se ha concretado aún más con estas declaraciones, que implican que establecieron un vínculo mucho más allá de los límites profesionales durante el rodaje de la serie. Las declaraciones de Hamza y Cevic muestran una cercanía inusual en el rodaje de una serie.
Esto ha creado una situación que cuestiona los estándares de cómo deben ser las relaciones entre actores dentro de los límites profesionales, especialmente en el mundo de las series. Parece que la relación entre Cenk Torun y Mahsin Emeravet se ha convertido en una gran fuente de curiosidad, no solo para los espectadores de la serie, sino también para los empleados del set. Esta situación fue observada y comentada tanto por el equipo de producción como por los demás actores. La declaración de Hamza, siempre es inusual ver tanta cercanía en un set, ofrece una pista contundente sobre la dinámica general del rodaje. Esta intimidad en el set, que se ha convertido en algo poco profesional, ha suscitado muchas preguntas sobre la serie. Las declaraciones de Hamza y Sevik demuestran que Torun y Meravet no son solo compañeros de trabajo, sino que también tienen un vínculo especial fuera del set. Esta situación complica aún más el matrimonio y divorcio de Cenk Torun. El hecho de que la relación entre Torun y Meravet haya traspasado los límites profesionales también fue observado por otras personas que trabajaban en el rodaje. Las declaraciones de Sevik indican que la relación ha cambiado mucho desde su inocencia inicial y se ha vuelto más cercana y compartida con el tiempo. Las observaciones de los amigos del rodaje muestran que esta relación se asemeja mucho a los problemas que surgieron en el caso de divorcio. Las declaraciones de Hamza y Sevik parecen ser una prueba que consolida la relación entre Cenk Torun y Mahsin Emeravet. El hecho de que estas afirmaciones no sean solo chismes, y que los empleados del rodaje también observaran la situación y dieran declaraciones que respaldaban la relación, demuestra una vez más la gravedad del incidente. La declaración de Cenk Torun de que las acusaciones en el caso de divorcio no reflejan la verdad contradice las observaciones de otros empleados del rodaje. Estas declaraciones en el rodaje de la serie podrían agravar las dificultades que Cenk Torun enfrentará durante el proceso de divorcio. Los testimonios de los amigos del rodaje han hecho que la relación entre Torun y Meravet sea más que solo chismes y han reforzado las dudas sobre la veracidad de las acusaciones. Esto crea un paralelismo con los acontecimientos en el caso de divorcio. No olviden escribir sus comentarios e ideas sobre el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.